a una edición más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con la terapeuta Andrea Macías. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien, contenta y agradecida por la invitación. No, yo más que agradecido obviamente por aceptarla y venir a este foro virtual, que pues, obviamente me encanta porque siempre todos nuestros invitados traen temas muy interesantes y que le aportan, por supuesto, a todos los que ven el programa. Y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de la terapia existencialista. Pero además hay un anexo por ahí que me sorprendió cuando estuvimos hablando un poquito fuera de línea, que todavía lo va a hacer más interesante, ¿no? ¿Y cómo sería el nombre exacto de tu actividad? Sí, es el enfoque fenomenológico existencial. Sí, está un poco difícil, la palabra se escucha extraña. Ujú. Sí, pero hábilmente te la dejé a ti para que no me fuera a trabar en vivo. Pero ahorita vamos a platicar un poquito acerca de en qué consiste esta disciplina. Pero antes, pues vamos a hablar un poco de tu formación profesional para que pues, obviamente tengamos el contexto previo, para que todos nuestros amigos que empiecen a escuchar los argumentos digan, ah, pues tiene una razón de, hay una persona preparada que está hablando acerca de ello. Cuéntanos un poquito de tu experiencia profesional. Bueno, yo soy psicóloga, estudié la licenciatura en psicología humanista acá en el estado de Aguascalientes. Y bueno, como me interesaba trabajar en el ámbito de la psicoterapia, en el campo, estudié una maestría en psicoterapia gestal especializada en adultos, ¿no? Ujú. Entonces, pues ya tengo varios tiempo acompañando a mis pacientes desde este enfoque, pero llegué a darme cuenta que en mi práctica terapéutica me sentía ya limitada, sobre todo a la hora de acercarme a comprender las experiencias de mis pacientes. Entonces aquí fue cuando descubrí la terapia fenomenológica existencial y bueno, actualmente la estoy estudiando, me estoy formando como terapeuta existencial y a la par estoy impulsando un proyecto que tiene como objetivo difundir las perspectivas relacionales, que el enfoque fenomenológico existencial entra dentro de estas perspectivas relacionales. Y bueno, pues ahorita es lo que estoy haciendo. Hola, qué padre. Oye, ¿qué notaste en tu práctica profesional que te empezaba a hacer falta? Porque obviamente pues, al principio empiezas a ejercer, empiezas a atender pacientes, pero llegan con otro tipo de problemáticas en donde dices, ah, caray, como que mis recursos ya no me están siendo suficientes porque a lo mejor las problemáticas con las que llegan requieren otro tipo de herramientas o requieren herramientas como la que nos estás mencionando. ¿Cuál fue esa diferencia, por ejemplo, en el tipo de pacientes para poder entender un poco también las necesidades que tenemos hoy como seres humanos? Claro, mira, justamente tiene que ver con todos esos conocimientos que yo tenía y que pues a lo largo de mi profesión he intentado estudiar, practicar y que entonces, pues sí, yo ya iba de alguna manera con creencias, con conocimientos, con hipótesis al encuentro con mis pacientes y resultaba desmotivador que a momentos no embonaba con la experiencia de la persona que venía a terapia conmigo, ¿no? Entonces era como si en algún momento se me terminaran las herramientas, las técnicas, las hipótesis, los conocimientos. Y desde ahí me daba cuenta que era muy difícil poderme acercar a saber qué era lo que la persona estaba viviendo, ¿no? Y entendí que tenía que ver mucho con la orientación del enfoque, ¿no? Que era una orientación más clínica, que era una orientación más educativa, y desde ahí, pues empecé a notar dificultades, no tanto con los temas que traían los pacientes, sino con mi manera de acercarme a acompañarlos cuando venían y me compartían sus experiencias. Ujú. Vale, y pues todo fluye, ¿no? Y te topas con esta disciplina. Platícanos un poco más acerca de la fenomenología existencialista. Sí, mira, híjole, me parece también que es una pregunta que tiene como muchas posibilidades de respuestas, es muy amplia, entonces voy a intentar dar como una ligera aproximación para no dar una respuesta cerrada y concreta acerca de lo que podemos entender como terapia fenomenológica existencial. Y bueno, como tal es un modelo de terapia, es justamente diferente y fue lo que a mí me atrapó y lo que me hizo pues apasionarme por estudiarla, ¿no? Diferente a los modelos terapéuticos que comúnmente están propuestos
que insisten o tienen un modelo más médico que se basa desde la salud y la enfermedad. Es decir, intentan acercarse a la persona mirándola como un malestar que necesita ser aliviado, ¿no? Una enfermedad que necesita ser curada, sanada, un problema que necesita ser resuelto, una situación que necesita promover un cambio, ser transformada. Entonces, desde ahí, para mí estaba siendo bien difícil poder lograr esto con mis pacientes porque sentía que justo, incluso para muchos esa no era su necesidad. Y me parece que culturalmente es lo que se favorece ahora, ¿no? Que la terapia dé resultados eficaces, eficientes, rápidos, ¿no? Por eso también se dice que la terapia fenomenológica y existencial es contracultural, porque más que intentar acercarse desde un modelo médico, intenta acercarse a la persona desde un modelo filosófico, mirándola como una persona que está teniendo experiencias que podrían percibirse como desagradables o displacenteras por el simple hecho de existir, por las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? No porque esté rota y entonces tengamos que repararla, haya algo disfuncional y entonces tengamos que buscar que funcione, porque ese enfoque me parece que luego me da la sensación de ver más que a las personas, como cosas, como máquinas que se tienen que que tienen que funcionar en la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que estamos atravesados todos también por eso, que es cultural, pero pues que no es así, que somos personas, que somos seres humanos. Entonces, este enfoque intenta acercarse más o busca intentar comprender la experiencia de esa persona desde la actitud del no saber. Es como poner en suspensión todos esos conocimientos que yo tengo, todas esas hipótesis, todos esos juicios que yo puedo hacer incluso desde la primera vez que yo veo a mi paciente y entra caminando a terapia o llegó 5 minutos tarde y yo puedo decir, esta persona entonces me quiere decir que es impuntual, ¿no? Lo que intentamos es suspender eso para poder acercarnos como de manera más limpia a saber quién es esa persona, ¿no? Como desde el yo no sé quién es esta persona que está frente a mí, no sé cuáles son sus experiencias, no sé cómo vive sus experiencias, y más que intentar cambiarlas y modificarlas, lo que nos interesa es eso, como acercarnos a entenderlo, que reconocemos que no lo vamos a entender del todo, porque así como la persona está experimentando lo que le sucede, no se nos puede presentar a nadie más porque esa persona es la que la está viviendo, ¿no? Cuando hablamos de fenomenología, hablamos de que es el estudio de los fenómenos en sí mismo como los experimenta el ser humano. Generalmente, pues podemos medir las cosas que podemos ver, ¿no? Pero los métodos tradicionales o convencionales para las experiencias que no podemos ver no eran, no se acercaban mucho a comprender estas experiencias, ¿no? Y desde aquí se desarrolla el método fenomenológico, como para intentar acercarnos a esas experiencias que no se pueden medir con otros métodos, ajá, pero de una manera más limpia. Entonces, este enfoque también lo que busca es que podamos generar un diálogo honesto y que sea un diálogo colaborativo, que sea en una relación horizontal. Porque luego en otros modelos, las relaciones terapéuticas pueden tender a ser verticales, en donde Exacto. entonces el terapeuta es el que sabe, ¿no? El terapeuta es el que te va a decir las estrategias, los tips, luego dicen los consejos, ¿no?
Y en este caso no es así, me pongo yo en un lugar como un ser humano que también tiene experiencias, pero que no conoce nada de tu vida, sin embargo quiere comprometerse genuinamente a saber cómo es que tú estás viviendo, cómo es que tú eres Daniel y no eres otra persona, cómo es que tienes estas experiencias y no otras, ¿no? Pero desde ahí se busca un diálogo que podamos, digamos, que podamos hacer un equipo para poder intentar describir, clarificar, profundizar en las experiencias, en las situaciones que tienes, en las posibilidades que se desprenden de estas experiencias que estás viviendo, ¿no? Poder a lo mejor llevarnos a ampliar la perspectiva que tenemos de ciertas circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Y bueno, desde ahí hablamos que intentamos promover conversaciones poderosas, ajá, poderosas porque aunque si bien el objetivo del modelo fenomenológico existencial no es reparar a la persona, no es cambiarla, no es transformarla, porque en sí mismo la línea de pensamiento ya cree que somos movimiento, ya estamos en movimiento todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces hay movimientos que no nos gustan, o se mueven algunas cosas que no nos gustaría que se movieran y se mueven otras, o se mueven de una manera diferente a como lo desearíamos, ¿no? Entonces, como vemos que en sí mismo el movimiento y el cambio ya se está dando, no nos interesa o no es nuestro propósito principal que surja ese cambio. Sin embargo, eso no quiere decir que se dé a consecuencia de explorar, de clarificar, de describir, de reflexionar acerca de cómo se dan estos movimientos, ¿no? Que generalmente es así, aunque no es nuestro propósito, surge de alguna manera a consecuencia de lo que sí nos interesa, que es esto, poder hacernos, más que darnos respuestas, poder seguirnos haciendo preguntas acerca de lo que nos sucede e intentarlo hacer desde este lugar en donde no sé, y hay un misterio, pero me comprometo contigo a hacer un equipo, a generar una relación interpersonal que nos permita comprometernos a poder de alguna manera llevar a cabo esta investigación acerca de estas experiencias tan personales, tan internas, tan únicas, que si bien no vamos a comprender por completo, me parece que ya es valioso el intento por intentar acercarnos pues a esas experiencias. No Claro. sé cómo lo vas escuchando, Daniel. No, padrísimo. Además, un enfoque bien diferente, porque como tú dices, pues las primeras teorías, respetables obviamente, se enfocan, tipifican de alguna manera los sucesos, ¿no? Y aquí no, aquí son fenómenos, y los fenómenos tienen que ver precisamente con personajes individuales, con experiencias que no pueden ser, pues de alguna manera estandarizadas, ¿no? Como lo sugieren los otros métodos, pero lo más interesante es excavar, ¿no? Estas preguntas, como tú dices, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues creo que en el fondo todos tenemos las respuestas. Aquí el detalle es que no nos hacemos muchas veces las preguntas suficientes, ni tampoco en la terapia nos las hacemos, ¿no? Simplemente es como tú dices, reparar, ¿no? Ah, tienes esto, pues te reparamos de por acá, ¿no? Ahora cambia la actitud, haz esto, pero pues al final de cuentas sí, reparo, pero el verdadero motivo de la falla que está ahí dentro, pues sabemos que la mente es muy astuta, ¿no? Entonces, si reparo por acá, aprieto por acá, pues después va a abrir por otro lado, ¿no? Entonces, pues la persona realmente nunca llega a entender lo que está sucediendo de fondo si no se explora, ¿no? Si no hace esas preguntas. Y además, Oh, pues teniendo la experiencia de alguien que, como tú dices, te acompaña en el proceso, también con la incógnita de qué vayamos a encontrar, ¿no? Porque pues tampoco lo sabes, sí, ¿no? exacto, eso me parece fascinante, como también ir al encuentro con la incertidumbre de no sabemos qué va a suceder, qué va a ocurrir, qué vamos a construir, porque desde aquí yo te decía que entraba dentro de las perspectivas relacionales, en donde hablamos que todo lo que está ocurriendo en el encuentro tiene que ver con los que estamos en el encuentro, ¿no? Todo lo que aparece ahí, Ujú. desde de las personas que nos encontramos, del lugar en el que nos encontramos, si hay mucho ruido, si la luz es bajita, si nos cala, ¿no? Todo eso va a influir en todo lo que vamos a ir construyendo y que se va a ir dando y nos va a ayudar a ir clarificando lo que está sucediendo.
Incluso esto que decías de las preguntas, creo que también es la forma de hacernos las preguntas, Ujú, porque por ahí me decía un paciente, bueno, pero pues entonces ¿a qué vengo, no? Si no me vas a dar resultados, si no me vas a decir qué es lo que tengo, no me vas a dar un diagnóstico, pues yo puedo tener esta plática con un cuate, ¿no? Y listo, ya quedó. Pero justamente podemos hacernos preguntas, pero es la manera en cómo nos hacemos la pregunta, ¿no? Un cuate no te va a decir, ¿cómo es que experimentas la tristeza? La tristeza te acerca o te aleja más de algo, ¿no? ¿Cómo eso, si es la primera vez que experimentas esta tristeza de esta manera o es de otra manera distinta, ¿no? Son preguntas que parecieran ser muy sencillas cuando estamos hablando de emociones o de sentimientos, de situaciones, pero en realidad es eso, hay que saber conversar ujú, incluso también para no manosear de alguna manera o afectar, bueno, afectar la vamos a estar afectando porque, como te lo decía, vamos a estar construyendo algo, una relación, una experiencia. Eso, pero no llegar de manera intrusiva a etiquetar, a imponer, ¿no? Sino estar ahí también entregándonos a la conversación, entregándonos a la experiencia con este misterio de, bueno, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y ujú, desde ahí este enfoque, pues eso, tiende a ser radicalmente diferente, contracultural, muchas personas les es difícil aceptarlo, a muchas personas que los estudiamos es difícil explicarlo porque estamos ya tan acostumbrados a una forma de ver la vida, de ver lo que nos sucede, ¿no? Nuestra existencia, es como separada, ¿no? Es como más individualista, es una manera en donde se aplaude que tú te puedas hacer cargo de tus situaciones, que no necesites del otro, ¿no? Que lo sepas todo, ¿no? Que experimentes justamente situaciones agradables, lo desagradable no, lo raro no, lo que puede ser doloroso, no, lo que puede ser asqueroso, no, como hay mucho rechazo, ¿no? A ciertas experiencias que forman parte de nuestra vida y que incluso luego se malentiende un poco el término existencial, ¿no? Porque escuchan, terapia existencial, es como, ok, temas que tengan que ver con el sentido de la vida, con la muerte, con la libertad, y son temas que sí se abordan en la terapia, pero porque son experiencias humanas. Pero ujú, asimismo, o como podemos abordar esas experiencias, también podemos abordar experiencias bellas, gratificantes, placenteras, que nos agraden, ¿no? ujú. Entonces, bueno, sí es un modelo que aunque ya tiene mucho tiempo, es poco conocido a comparación de los otros modelos que se proponen, pero me parece que tiene muchas cosas valiosas. Claro. Oye, ¿cuáles son tus redes? Porque pues, si no son muchas personas las que todavía conocen este tipo de modelos, tú eres una que lo difunde, para que las personas conozcan un poco tu contenido, también se puedan ir enganchando un poco con la filosofía que conlleva detrás de esta nueva práctica. ¿Cuáles son las redes? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, te comentaba en un principio que estaba yo impulsando un proyecto de divulgación y difusión de estas perspectivas. El proyecto se llama Shidu y bueno, ahí me pueden encontrar como @shidu.terapia en Instagram y bueno, mi cuenta personal es @psic de psicóloga punto Andrea Macías González y bueno, ahí estoy compartiendo también luego los lugares en los que yo frecuento también y donde me sigo preparando y sigo estudiando esta perspectiva. Órale. Ahora, ¿qué tipo de pacientes? Porque afortunadamente, pues hoy en día hay muchas nuevas corrientes dentro de la psicología. Están las terapias de nueva generación, está esta, las clásicas. Y hoy en día, pues los pacientes tienen la oportunidad de conectar con el tipo de terapia que pues, más les va, ¿no? O sea, eso creo que también es algo muy, muy padre. Por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes son los que son idóneos para este tipo de terapia? En realidad, cualquier paciente que sienta el interés de preguntarse y de realmente implicarse en la reflexión de su propia existencia, ¿no? O sea, no podríamos decir como, bueno, los pacientes que tienen problemas
trastornos alimenticios o de la personalidad, porque incluso desde que la persona llega y dice, porque me ha tocado, ¿no? Llegan y dicen, yo tengo este trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Ya llegan cargados de un montón de cosas que representan o que tienen ese significado que le dan a tener ese diagnóstico, ¿no? Lo vi en Google, sí, y tengo esto. Sí, ya me yo diagnostiqué, que eso pasa Exacto. mucho también, ¿no? Entonces, desde ahí uno, ok, sí, está bien si esa persona quiere identificarse con ese trastorno, más no importa, porque nosotros vamos a interesarnos cómo vive eso, ¿no? Qué nos dice de esa persona identificándose con ese trastorno? Ajá. Ahí, bueno, no le vamos a dar ya un diagnóstico porque ya lo tiene, pero si la persona se siente con ganas y se quiere comprometer a realmente profundizar más acerca de qué significa ser esta persona con ese trastorno, con esa experiencia diagnóstica, clínica, ¿qué significa eso? Bueno, me parece que esto puede traer pues eso, puede gratificar en el sentido de que desde ahí ya es valioso, ¿no? Que nos podamos encontrar cada semana a reflexionar cómo es que esa persona vive esa experiencia. Entonces sí, me parece que yo creo que lo principal es eso, ¿no? Que la persona realmente tenga ganas de hacerlo y que tenga ganas de hacerlo acompañada de alguien que Ujú. también se sienta interesada también por conocer su experiencia y por profundizar en ella. Oye, ¿cómo ves el proceso ya en esa recta final cuando la persona pues encuentra obviamente la respuesta y encuentra pues el camino, ¿no? Hacia dónde ya a partir de ese conocimiento profundo. ¿Cómo ves, por ejemplo, las reacciones? Porque se me hace bien interesante, o sea, hacerse esas preguntas esenciales nos lleva pues directo, vamos a llamar al núcleo, ¿no? De nosotros mismos y podemos encontrar pues el sentido, la razón de estos comportamientos, los permisos, por qué los dimos, los bloqueos, por qué los cerramos. Y de repente cuando ves que la persona encuentra esa respuesta y empieza a salir, ¿cómo vives esa experiencia de esta persona que estás acompañando? ¿Cómo ves, por ejemplo, la motivación que la persona siente cuando pues todo empieza a embonar? Y pues, obviamente pues con una respuesta muy auténtica porque viene desde lo más fondo de nosotros. Claro. Bueno, si te soy honesta, Ujú. me asombra que podamos llegar a esas posibilidades y sin embargo también me asombra que aparece otro dilema. Ajá, no es justamente Ese va en la cuota, o ya va gratis. Es que justamente, ¿no? Creo que algo que parece difícil es que, bueno, vengo y traigo un tema y entonces, bueno, ya lo resolví e inmediatamente aparece otro, Ujú. que esa es parte de la condición humana, de la existencia, que estamos dotados de dilemas, estamos dotados de estas polaridades, ¿no? Contradicciones. Entonces, bueno, siempre me gusta esto, también dejarme asombrar por lo que la persona y yo haciendo este equipo vamos descubriendo, encontrando, pero siempre surgen más preguntas Ujú. y buscamos resolver esas preguntas, pero para hacernos más preguntas, ¿no? Entonces eso, tengo pacientes que ya tienen años conmigo y han podido resolver algunos de sus temas, pero les gusta incluso asistir a terapia como una manera de tener una vida reflexiva. Ujú. Ajá, luego dicen por ahí, ay, no, es que se pueden hacer dependientes de la terapia y entonces ya siempre quieren ir a terapia. Y a mí me parece que esas personas, lejos de sentirse dependientes de la terapia, más bien son personas que pueden hacerse cargo de sí mismas, pero les gusta tener una vida reflexiva. Son personas que disfrutan de su propia compañía, ¿no? De que pueden estar consigo mismos, ¿no? Entonces, justo hay personas que deciden, ok, esto era lo que yo quería explorar, ¿no? Y con eso es suficiente y a lo mejor vuelven a venir dentro de otro tiempo porque eso, como estamos en constante cambio, movimiento, puede llegar a un punto de decir, ok, ya me topé con un tema que está siendo nuevo, una experiencia que nunca había vivido y entonces
otra vez necesito llevarme a ese punto de reflexionar y sintiéndome acompañada por alguien, ¿no? Y hay muchas personas que siguen yendo a terapia desde este lugar de reflexión. Ajá, pero todos los procesos son diferentes y creo que van atravesando con distintas etapas. Y eso es fascinante, eso a mí me gusta mucho y es lo que hace que mi profesión me apasione tanto. Ujú. Sí, pues está padre, porque yo siento que la experiencia te motiva a enfrentar retos mayores, ¿no? Preguntas más profundas. Entonces, de repente resuelves algo en un nivel y pues empiezas a escarbar y obviamente entre más profundo creo que es a veces lo más complejo, pero también lo más cercano, ¿no? Entonces, creo que las personas pues, pueden sentir una gran motivación una vez que con una experiencia positiva resuelven algo que cambia todo su paradigma de vida, pero pues yo creo que la visión que adquieres pues te permite ver muchas cosas que a lo mejor antes no veías. Y entonces Sí. viene esta parte de la reflexión de seguir profundizando, ¿no? Pero además el detalle es, pues toda nuestra existencia es constante movimiento, o sea, lo que yo pueda sentir hoy a los 35 años va a ser muy distinto a los 50, a los 70, o sea, el ser humano es un personaje que está en constante reflexión o debe estar en constante reflexión porque su entorno se va modificando a lo largo de su existencia, ¿no? Así es, y yo creo que es segundo a segundo, ¿no? Antes de tener esta conversación, tú y yo éramos diferentes. Ujú, Ahorita, como nos estamos afectando, estamos siendo de esta manera. No podemos ser de otra manera porque solo somos tú y yo. Si yo estuviera con otra persona, la experiencia sería completamente diferente, ¿no? ujú, Eso, a veces incluso la temporalidad, ¿no? Como, ay, ¿cómo voy a ser el mismo que fui ayer? Que fui hace un rato, ¿no? O cómo voy a ser diferente a quien soy hace una hora. Claro que influye, ¿no? Porque a lo ujú, mejor hace una hora tú tenías así como un calor de infierno y estabas de mal humor, y entonces ya llegaste a tu casa y te refrescaste y desde ahí ya eres otra persona diferente, ¿no? ujú, Entonces, verlo desde esa perspectiva hizo para mí, no puedo decir que más fácil, porque también es complejo poder llegar a abrir todas esas experiencias, abrir el lenguaje que va apareciendo en la terapia, pero por lo menos sí me hace sentir mm, más comprometida, de alguna manera más cercana a mis ujú, pacientes, ¿no? Porque ya no tengo todo esto que entonces yo pongo aquí y mi paciente tiene que embonar, su experiencia tiene que embonar con todo esto que yo digo, ¿no? Sino es, aquí no hay nada y más bien yo voy junto con mi paciente descubriendo cómo se van dando estas formas, cómo se van configurando sus experiencias sin que tengamos tampoco que cerrarlas o fijarlas, entendiendo que pueden cambiar. Que eso que mi paciente me dijo en esta sesión, la siguiente sesión me puede decir una cosa completamente diferente y contradictoria a lo que me había dicho en la primera sesión. O me puede decir justamente hablar del mismo tema, pero aún así no es la misma persona. Me lo está diciendo de otra manera. Se está convirtiendo en otra persona porque me lo está diciendo ahora este otro día, siendo esta otra persona, ¿no? Entonces sí, me parece que desde ahí, desde que está en constante movimiento, llega a ser eh, complejo, pero también fascinante. Oye, y ahora vamos a platicar, porque dije, pues también pues, la experiencia de vida profesional para ti, pues es totalmente diferente, ¿no? De un método más tradicional, clásico, en donde pues hay una metodología a pues, que es un torbellino, donde pues no sabemos hacia dónde vamos, ni es una constante montaña rusa en donde no hay parada, ¿no? Entonces creo que eso está muy padre. Ahora platica un poco del proyecto de difusión, porque bueno, ya entendimos un poco la metodología, sabemos un poco el reto que tienen ambos, porque pues, aquí ya es ambos, el terapeuta junto con el paciente, en una relación, como tú dices, uno a uno. Pero vamos a platicar ahora del proyecto. Obviamente, pues tú al involucrarte en este tipo de terapias, pues lo que te interesa es difundirlas, ¿no? Cuéntame cómo te ha ido, en qué consiste el proyecto, cuáles son las actividades que realizas. Claro.
Mira, el proyecto ha sido una semillita que de poquito a poquito ha ido tomando forma, porque en un principio no teníamos claro si solo queríamos enfocarnos en poder dar un servicio de psicoterapia que fuera desde estas perspectivas, ¿no? Ofrecer ese servicio diferente. Pero después nos fuimos dando cuenta que incluso esta perspectiva fenomenológica existencial eh, abarca más que la psicoterapia, porque también la podemos ver como un estilo de vida, es una cosmovisión, ¿no? No solo es un método, no es solo es un modelo de terapia, sino incluso es una forma de ser, es una forma de vivir. Entonces, lo que nos interesaba más o lo que nos interesa más ahora es poder acercar a las personas este tipo de perspectivas, desde que puedan estudiarlas, pero que también puedan llevarlas a su práctica profesional y a su vida cotidiana sin la necesidad de decir, bueno, necesito tomar psicoterapia, ¿no? O necesito formarme como terapeuta, sino simplemente puedo, algo que ofrecemos es el encuentro existencial, que es un espacio que generamos y co-construimos para que podamos reflexionar, que podamos describir, que podamos compartir ciertos temas de interés, ¿no? Pero siempre desde esta mirada más relacional, desde la mirada fenomenológica existencial. Entonces una persona puede asistir a ese encuentro y no tiene que ir, necesito terapia, es que yo quiero resolver eso, es simplemente abrirse a la experiencia de reflexionar ese tema desde esta perspectiva, ¿no? Desde esta mirada. Entonces, ahorita sí nos interesa poder acercar esta perspectiva a las personas, que también pareciera ser que es pareciera y es Ujú. una perspectiva un poco complicada porque hay lenguajes, ¿sabes?, como difíciles. Y, y la verdad es que eso, nos gustaría que las personas pudieran acercarse sin tener esta dificultad de entenderla de esa manera, ¿no? Poderlas de alguna manera ir transformando para que sean como más digeribles, como para que la persona no salga así más hecha bola, sino que realmente pueda tener este momento de reflexión y lo pueda empatar en su vida y decir, esto es lo que me está ocurriendo, ¿no? Por Mm. ejemplo, algo que yo podría decirte que sería como muy parecido a la fenomenología, que me parece que todos en algún punto somos fenomenólogos, ¿no? Es esto que, que no se dice, pero que me puedo dar cuenta. Te pongo un ejemplo con mi hijo, ¿no? Mi Ujú. hijo llega a la casa, entonces me hace una cara y esconde sus manitas detrás, ¿no? De su espalda y yo le digo, ¿qué hiciste? ¿No? Desde ahí no me está diciendo nada, pero yo ya sé que algo hizo, le conozco su cara, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, todos están trabajando y entonces llega alguien más tarde y uno de los que llegó temprano le dice, Ujú. buenas tardes, ¿no? Sí. O no le está diciendo buenas tardes, ¿no? No, le está diciendo, pues mira, tú llegando bien tarde y nosotros de aquí, ¿no? Madrugadores, ¿no? O sea, hay cosas que no se dicen, pero que nosotros podemos captar, que nosotros podemos entender por la forma en cómo se dice, ¿no? En la manera en cómo podemos ir recibiendo eso. Entonces, lo que nos gustaría es eso, poder dejar un poco más claro para las personas lo que representa esta perspectiva y que puedan ver también lo valioso. Lejos de eso que favorecemos culturalmente ahorita, poder ver lo valioso y regresar un poco a ver que los resultados no son lo único importante, ¿no? El Ujú. proceso para llegar a ellos también es importante y también es valioso. No necesariamente tiene que tener un resultado medible y que eso, ¿no? Pueda llegar yo a un objetivo y un propósito.
Ujú. Ujú. Oye, ¿y quiénes más están involucrados? ¿Estás tú? ¿Quién más están Sí, participando? ahorita, bueno, somos dos fundadores, soy yo y estoy trabajando también con un colega que es también terapeuta, Ujú. él es Bernardo Álvarez Michaus, ahorita él se encuentra en un retiro budista, pero bueno, nosotros dos tuvimos esa iniciativa y bueno, ahorita también poco a poco se están integrando otras personas que también están involucradas, están interesadas en esta perspectiva, Gaby Esparza. Y bueno, por ahí vamos a ir sumando a más personas al equipo, justamente eso, ¿no? También generar una comunidad y pues invitar, hacer esta invitación a las personas que se quieran sumar y quieran saber más de estas perspectivas. Te digo, ¿no? Incluso desde, bueno, necesito terapia, no necesariamente buscar algo terapéutico, sino simplemente otra manera de reflexionar la vida y que eso también pueda dejarme algo, ¿no? En mi vida cotidiana. Ujú. Está padrísimo porque esto de dialogar con uno mismo y también pues tener la oportunidad de hacernos pues de una manera más asertiva las preguntas que créanme los hacemos a diario, o sea, no es un tema a lo mejor de llegar a una terapia, o sea, realmente diario nos estamos haciendo preguntas desde muy temprano, habrá muchos que son más reflexivos con sus preguntas, habrán otros que sueltan las preguntas pero quedan como en el aire y no se resuelven, pero créanme que todos nos estamos haciendo preguntas todo el tiempo y de cualquier cosa que nos pasa surge un pretexto para hacernos una pregunta. Y qué mejor que ya pues teniendo la dirección de ustedes, de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a preguntarnos por acá. Pues realmente pues le podamos hacer el caso a la mente, porque pues, si las preguntas están apareciendo es porque la mente está ahí diciendo, oye, pues aquí hay como que algo que resolver y hay que preguntarnos qué está pasando, ¿no? Hay que encontrar juntos la respuesta y bueno, pues, de tu mano, pues qué mejor para poderlo lograr. Oye, nuevamente tus redes sociales, ¿cuáles son para que todos los amigos, ahorita que estuvieron escuchando la charla y estuvimos hablando del proyecto y todo este rollo, puedan involucrarse, ¿no? Ya sea por el proyecto, porque quieran conocer más, o bien porque quieran recibir una terapia de tu parte. Ok, sí, el proyecto se llama Shidu y la red social nos pueden encontrar como @shidu.terapia, Shidu con XIDHU Ujú. punto terapia y bueno, mi red social personal es @psic de psicóloga punto Andrea Macías. Perfecto, para que puedan contactarte. Oye, Andrea, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo. Estuvo muy interesante la charla, este nuevo enfoque, creo que estuvo muy interesante y además yo creo que muchas personas se van a conectar con esa idea porque pues, hay muchas personas que somos muy reflexivas, ¿no? Y creo que pues, esa oportunidad de escarbar y llegar todavía hasta el fondo, creo que pues, va a ser algo muy interesante, muy valiente y además muy fructífero porque pues, obviamente nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y conocer la razón que hay detrás de todo lo que percibimos y cómo lo decidimos percibir, ¿no? Entonces creo que es algo padrísimo. Y te agradezco, por supuesto, el que me hayas dado tu tiempo, me hayas hablado de esta nueva terapia y también pues la invitación abierta para que regreses y podamos seguir platicando de muchos de estos temas. Cuando tengas algún tipo de evento, pues me encantará platicar ahí para que podamos hacer difusión. Y además, pues hoy hicimos la introducción de esto, ¿no? Pero pues en realidad hay muchos temas por hablar todavía de este tipo de terapias. Sí, no, Daniel, pues al contrario, gracias por tu interés, gracias por este espacio que eso nos va a ayudar a acercar a las personas a esta perspectiva. Y bueno, felicidades por tu proyecto. También estuve por ahí curioseando algunos otros videos y bueno, felicidades por lo que haces. Y sí, yo encantadísima de volver por aquí. Fue una gran experiencia. Ay, muchas gracias, te agradezco. Y también les agradezco a todos ustedes que le dieron clic a la entrevista y nos vemos en la siguiente edición.